¿me entiendes? Sí, Entonces hay movimiento y hay mujeres, hay estudios sociológicos, económicos, que en nuestro país muchas mujeres mantienen a sus familias, dan de comer o ayudan a sus maridos produciendo comida desde su casa. Entonces date cuenta que no es una mala opción, Ada, no, profe. porque Es, lavar ropa ya desapareció, eso de la bandera. ajá, En el trabajo doméstico está bien regulado y todo, pero nadie quiere pagar, Ada, lo que corresponde legalmente, porque pusieron como sueldo mínimo, ¿verdad? Entonces, fíjate que este sector del rubro de comestibles es algo que la gente hace mover. ¿Me entiendes? Como vos decís, asadito, comida, dar de comer. Entonces, por ejemplo, mira, los estudios dicen que si vos para hacer, no sé, tortilla, gastaste 10.000, ¿entendés? Ada, vos, si vendés todo lo que hiciste, generás 20.000. O sea, el 100% de tu inversión. O ya salvás lo que tu hijo, tu marido, etcétera, puede comer. ¿Me entienden? sí. Esos son salidas laborales también. Y que son dignas también, profe. Claro que son dignas. Por ejemplo, Sí. no sé en casa, pa, pero acá, por ejemplo, una torta, por ejemplo, no sé, 5.000 el pedazo. Tortajú, Sí. un bizcochuelo de naranja. A mí me gusta mucho el bizcochuelo de mandarina. Por ejemplo, fíjate, esta gente que hace chipapo, Ajá, ¿entendés? sí. Quisiéramos que todo, mira, Elisa dice, yo vendo pizza y papa frita y salva todo. Claro que sí, porque está comprobado, o sea, yo no les voy a decir de balde. Nosotros como educadores tenemos que darnos cuenta que no, nosotros vamos a trabajar por el derecho a la educación de nuestros niños, pero no todos los niños van a llegar a la universidad. Y es más, miren, ya les dije, acá en mi casa la peor palabra es vamos a hacernos las uñas, Mm. ¿entendés? Porque ese es para mí un golpe económico grande porque tengo 4 hijas. Pero esa persona que hace las uñas no se fue a la universidad y a mí me cuesta 600.000 guaraníes, 150.000 cada una. Y el tema es de que hay gente que estudió abogacía, por ejemplo. Hay muchos abogados y supónganse que la consulta a un abogado es menos de lo que ellos dicen, le vamos a decir, vamos a pagar un 300.000. Pero el tema es el siguiente. ¿Quién le paga 300.000 a un abogado por hacerle una consulta? ¿Ustedes le pagan un 300, 350 al abogado por una consulta? ¿Mm? ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? No, Pagan, profe. ¿eh? Creo que no, no. Y nadie acá tiene la costumbre de pagarle a un abogado. Siempre se le llama a tu socio Sí. y listo. Algún tu compañero Cuemba, que es abogado Sí, ahora. verdad, pero la gente Sí. no está acostumbrada a pagarle una consulta al abogado. Claro, porque es ¿Verdad? como es como preguntarle o asesorarte en ciertos temas nomás, y es como que jota por anduja, pagate por anduja, güere. Y es Sí, señor. mucho. Y bueno, y por eso te estoy diciendo. Entonces, date cuenta, Ada, que hay mucha gente que estudió abogacía
que no vive de la abogacía. Porque nosotros tenemos que pensar, ahora vamos a ir empezando a ver estos casos específicos y nos vamos a dar cuenta de que no todos los casos son para ir a la universidad. La educación formal también contempla la educación profesional. Por eso, por ejemplo, si vos te vas, por ejemplo, a educación básica de jóvenes y adultos o educación media de jóvenes y adultos, yo te cuento que vos vas a encontrar que se hace mucho hincapié en hacerle a la persona, darle una profesión, darle un empleo, generar empleabilidad en ellos. Porque hay que educar para la vida. Sí, eso mismo iba a decir, profe. Hay que brindarle o demostrarle las herramientas para sobrevivir. Sí, señora. Y que no es solamente la salida de salir del colegio e ir a la universidad, que existen No, otras salidas para sobrevivir. claro. Y que Por todas eso son dignas. todas son dignas. Porque No el es porque venda trabajo comida, claro, va a no ser veo. menos o más que el que se va a No, la universidad. acordate, para eso dimos. Artículo 1 de la Constitución, todos los paraguayos y paraguayas somos dignos. Sí, sí. Aupere la Nosotros digno, no, hay puro no, entre una, profe. sí. Y nosotros, atiéndanme bien, el derecho al trabajo es un derecho. Toda vez que sea lícito, o sea, que no sea en contra de la ley, es un trabajo. ¿Me entiendes? Por eso te decía, hay profesiones, yo estoy muy a favor de lo que se consiguió para las empleadas domésticas, pero eso también generó mucho despido. ¿Me entienden? Se dignificó el trabajo, ¿verdad? Se tiene que pagar un sueldo mínimo, pero no se está consiguiendo que muchas personas paguen ese sueldo mínimo. ¿Me entendés? No hay mucha gente que esté trabajando de empleada doméstica que diga yo gano el sueldo mínimo. Y, por ejemplo, aquí en Central, lo que se hizo es contratar por día, a destajo, ¿verdad? Y es una problemática. Yo sé que hay una asociación de personal de limpieza, etcétera, etcétera. Siguen siendo grupos a los que se les está negando su derecho. No sé si vieron, por ejemplo, chicas, esto de los empleados del Vigi, de los Vigi. Acá es muy común. Vos un ratito te parás y construyen encima tuyo un Vigi. ¿Ustedes no vieron esas noticias? Hoy vio la Vigi, la casa, para ver. No, profe. La India más allá por lado. Bueno, pegó Sí, Tarabeca, ¿verdad? Y sí. es gente pobrecita que vive en una situación muy precaria porque la mayoría son jóvenes de primer empleo. ¿Entendés? Y tienen una condición laboral muy precaria. Eso es cierto. ¿Entendés? Entonces acá están pidiendo ellos que se apliquen las leyes laborales, ¿verdad? Porque no se cumplen. Y hay gente que trabaja 24 horas, ¿verdad? Porque hay 3 turnos. Vigi no se cierra de lunes a lunes. ¿Me entienden? Hola, Audelina, ¿cómo estás? Bienvenida. Leticia, Elisa, Jacqueline, Diana, Tania. Ya estamos todos. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Audelina? Muy bien, profesor, gracias a Dios, ¿A todo qué, bien.
¿A qué profesora le malditeaste hoy? Que le corregiste todo su planeamiento, Ay, le gracias a hiciste Dios. enojar y sos la malvada. ¿Eh? No, buenita estuve hoy, profe. No corregiste nada, entonces no hiciste nada. De Eh, justificarla de corregí, sueldo, entonces. solamente sellé porque no había nada de corregir. Súper bien Ah, estaba todos los trabajos de mis compañeras. pero qué bien, entonces. Ya Sí. sabes lo que nos van a decir de vos, Audelina. ¿Qué no van a decir? Y ya sabes lo que nos van a decir de vos. ¿Eh? Y seguro que van a decir que soy buena, ¿verdad? No, no, No. eso es lo que se dice cuando vos te vas a Pirebaí un lunes. Pero yo no me fui hoy, Pirebaí, profe. No importa, pero por eso te digo, porque te fuiste a Pireporá, lo mismo van a hablar de vos, mi hija. ¿Verdad? Eso es Sí, cierto. Difícil de te dar van a, gusto, ¿verdad, profesor? te van a acordar de tu marido o la falta de tu marido, de tu chico. Y eso es lo que siempre se hace. Sí, la verdad Eh, que sí. ¿Y por qué te digo a vos también, cuando llega Pirebaí a la escuela? ¿Se acuerdan o no de tu marido? ¿Eh? Ada. Lo feo es que, por ejemplo, les regalen manicú y huevo de codorniz, bocayá y esas cosas. Y le digan para tu marido, profe. Ahí va ahí, Ahí, allá, profe. ahí va ahí. Picuámana, iba ahí, vea. Mm. Por favor, no vayan a caer en eso. Bueno, Está bien. empezamos hoy. Chicas, estamos en la recta final, ¿verdad? Y tenemos que ver el abordaje de estos problemas de forma un poco más concreta, ¿verdad? Cada vez voy puliendo un poquito más nuestros materiales porque a raíz de las preguntas, las dudas, los cuestionamientos, pero sobre todo sobre ese compartir entre nosotros, se construye, ¿verdad? Y aunque ustedes no crean, para mí es cierto, porque a veces lo que ustedes me consultan es un cable a tierra para nosotros. Entonces, Pedro, envíame un poco ese PPT en mi correo, por favor. Y dame el correo a mi WhatsApp, querido. Discúlpame, allá voy llegando. A mi WhatsApp. Bueno, porque entre buscar voy a tardar más de que vos me envíes. Bueno, entonces, Audelina y el resto de los que ya estamos presentes. ¿Cuál es la profesión que a nosotros nos une? ¿Cuál es nuestra formación? Nosotros, ¿qué somos? Y a mi entender, somos formadores, profesor. Sí, señora, muy bien. Me encanta, claridad. Nosotros somos formadores. Elisa dice la formación docente. Nosotros somos docentes. Sí. Entonces, miren, podemos ser de distintos niveles, de distintas especialidades, pero nosotros, todos aquí somos docentes o trabajamos para la docencia. Algunos son técnicos que aportan su saber. Tenemos compañeras psicólogas, etcétera, que aportan su saber, pero todo supeditado, como dijo Audelina, a la formación.
Nosotros somos educadores. Y miren, hay gente aquí que está jubilada, gente por jubilarse, gente que está comenzando, gente que está trabajando desde un área específica, gente que está trabajando en aula a tiempo completo, pero atiéndanme bien. En este trabajo, como dice la compañera Audelina, de formadores, de formación docente, nuestra identidad de ser docentes, ¿cuál es el objeto? Atiéndanme bien, el caracú de nuestra profesión. ¿Qué es lo central que nosotros hacemos sobre nuestra profesión? ¿En qué nosotros somos especialistas? ¿Mm? Pequinimbaitejina. Miren, el caracú de nuestra tarea es crear situaciones de enseñanza, aprendizaje, desde la planificación, conducirlas en el aula y evaluarlas con el propósito de lograr aprendizajes. Nosotros diseñamos clases, talleres, jornadas. Las que trabajan en colegios religiosos hacen jornadas espirituales, retiros, campamentos. Todo lo que ustedes hacen tiene que ver con la educación. Y la educación que nosotros pretendemos llevar es una educación formal. Nosotros tenemos metas, objetivos, fines de la educación que queremos lograr con los alumnos. ¿Se acuerdan? Nuestro tan mentado artículo 73 de la Constitución Nacional. Y por ejemplo, estaba hablando con Ada, y Ada es de Caazapá. Es una realidad distinta. Por ejemplo, Ada me estaba contando algo. Dice que los Vigi todavía no llegaron a Caazapá. No hay Vigi en Caazapá. Y acá, por ejemplo, en Central, los Vigi como Tarabé aparecen por todos lados. En cada esquina o encontrar un Vigi. Yo le hablo a Ada del Vigi y ella me dice, acá no hay Vigi. Entonces, dentro de un país como el nuestro, hay diferencias por departamentos, por regiones. Podemos decir que hay colegios que son de Central, de Asunción, colegios del interior. Podemos decir que hay colegios de ciudad y hay colegios rurales. Hay colegios y escuelas periurbanos. Hay colegios nacionales, oficiales, hay colegios subvencionados, hay colegios y escuelas que son privadas, pero que tienen que seguir también el mismo programa. No pueden dar menos, si quieren, pueden dar un currículo enriquecido, pero hasta ahí. Entonces, esta Constitución nuestra reconoce primero que nosotros somos un país bilingüe. Una de las variables de la diferencia
Nosotros somos L1 castellano o L1 guaraní, L2 castellano o L2 guaraní. Ahora también tenemos inglés. Ya tenemos un programa plurilingüe y también pluricultural. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser de una escuela rural y tenemos una forma de hacer las cosas, y podemos ser una escuela en el centro y tenemos otras características. Podemos ser de una escuela indígena y ahí, por ejemplo, ellos tienen derecho también a conocer su lengua, su cultura, su historia. En Paraguay se está revitalizando muchísimo las lenguas indígenas. Tenemos grupos como los Menó, que ellos, su idioma natural es el Patois, es un idioma, un bajo alemán, que es un dialecto, algunos dicen, y otros dicen, no, ya es una lengua, pero que también tienen derecho a hablar, reconocer su cultura. Tenemos los brasiguayos, la gente de zona de frontera conoce esa realidad. Miren, después tenemos los ricos, los pobres, la gente que tiene más tecnología, que tiene menos tecnología. Millones, atiéndanme bien, millones de diferencias culturales, sociales, económicas, históricas podemos tener. Pero ahora les pregunto, ¿qué cosa nosotros tenemos? ¿Qué factor nosotros tenemos en común en nuestro trabajo teóricamente? ¿Qué les parece? ¿Qué me dicen? ¿Qué factor en común tenemos? Si nosotros somos especialistas en aprendizaje, nosotros somos especialistas en crear, conducir y evaluar situaciones de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué me dicen? Yo creo, profe, que en común tenemos ambos que actuamos como agentes mediadores del aprendizaje. Sí, señora, muy bien, Audelina. Pero, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre trabajar con niños, tercer ciclo, educación media, universitaria? Y hay una diferencia en la metodología de trabajo, porque con los niños hay una forma de, ahí prácticamente empezando con lo del nivel inicial o primer ciclo, como ejemplo, profesor. Sí. Debemos de organizar los planes y adaptar los temas según el nivel educativo. Y ahí yo encuentro la diferencia, porque Sí. dependiendo de cada nivel se trabaja. Muy bien, Audelina. Miren, Pero un solo fin, ¿verdad? La de llegar al aprendizaje del proceso. totalmente. Pero atiéndanme bien. Nosotros podemos decir que trabajamos con personas. Y las personas pueden tener una lengua distinta, pueden tener una cultura distinta, pueden tener formas de pensar distintas. Sí. Pero lo que vos decís es fundamental. De acuerdo al nivel, se emplean ciertas técnicas y formas. Entonces, miren, Audelina, tomando tus palabras, que para mí son importantes, nosotros trabajamos con las personas. Pero, ¿qué es
lo que le diferencia a cada persona. ¿Dónde está la base física del aprendizaje? Está en el cerebro. Sí. Y nosotros, como educadores, no conocemos mucho del cerebro. Porque si yo, por ejemplo, te digo, Audelina, ahora en este momento, identifícame la función de la corteza prefrontal en la educación media. Amba eretache. Pepe, se apurando yo tan debe, se ayuda a mí, que me bajaras a también. Bueno, muy pona, se gustó, vean, es sincera pona, porque Sí. miren, nosotros somos docentes y Sí. nosotros estamos aquí en este curso porque se quieren capacitar. Sí. Yo siempre, por eso les respeto mucho, porque ustedes es gente que está pagando por capacitarse, cosa que yo creo que debería hacer el Ministerio de Educación. Pero el tema es que nos hacen trabajar con el cerebro de niños de maternal, de inicial, de primer, segundo y tercer ciclo de escolar básica, de nivel medio. Nos dan la habilitación pedagógica para trabajar nivel medio. Nos hacen estudiar didáctica universitaria. Pero nosotros todavía conocemos muy poco de la persona y de su cerebro. Sí, Y no, prácticamente eso, no conocemos, profe, porque no estudiamos, no nos formamos en ese ámbito. pero Difícil. yo lo que quiero recalcar, Audelina, que no es que nosotros no queramos, Sí, sino que el ente rector no nos puso. A mí, yo estoy enseñando en formación docente y una unidad me pone de la neurociencia. Y sí. punto. Cortito, así para tener máximo 4 horas de clase. Y con eso yo tengo que terminar mi programa. Entonces, miren, el elemento común es el cerebro. Pero nosotros conocemos poco de los procesos cerebrales. Por ejemplo, eso que yo te dije, Audelina. Sí. ¿Por qué una persona al terminar el colegio medianamente y entrar a la universidad cumple la mayoría de edad, que nosotros decimos a los 18 años? Porque la corteza prefrontal madura a esa edad y teóricamente la persona puede ser autosuficiente o puede ser responsable de sus actos. Entonces, nosotros decimos que la mayoría de edad se da a los 18. Sí. Pero al final, vos podés conocer una persona de 25, 30 años y es tan inmadura como una persona de 16 años. También, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos une como especie, pero nos diferencia? Es nuestro cerebro, Sí. nuestro estilo de aprendizaje, la capacidad. Yo, por ejemplo, les cuento, yo digo siempre, no quiero usar un lenguaje correcto, pero digo a veces, antes de perder la paciencia, digo, bueno, no se le dio 5 talentos como dice la Biblia. Uno minto me hago de ya apeado morrendi paite. Porque a veces cuando repetiste 20 veces la cosa, te cansa. No sé si a ustedes o a mí nomás me pasa. Pero no todos van a tener, estábamos hablando con Ada y demás, de que mucha gente en este país, nosotros tenemos que enseñarle a trabajar. Y que la opción de preparar alimentos, etcétera, es una opción muy válida. Ahora, no todas las personas van a llegar a la universidad. No todas las personas van a ser doctores. Y bueno, ahí se ve la capacidad, ahí se ve su personalidad.
ahí se ve el acompañamiento de la familia. Entonces, lo que yo quiero dejar claro hoy, porque vamos a entrar en cosas específicas, es que ese cerebro con el que nosotros tenemos que trabajar se transforma en las etapas. El Sí. cerebro Y ahí se también, desarrolla. profe, se habla de las diferencias individuales del estudiante. Sí. Y yo ahora lo que quiero centrarme es en que hay un cerebro típico, ¿verdad? Que es tipo los más comunes. Pero hoy empezamos para entender las personalidades, porque acá nosotros tenemos 3 a 4 variables. Hay cerebros típicos y hay cerebros neuroatípicos, que son cerebros que funcionan de una manera diferente. Pero no por eso, como dijo Ada, son más o menos que una persona con un cerebro típico. Porque después tenemos las personas que tienen una discapacidad, generalmente desarrollada con uno de los sentidos. Después tenemos personas con malas condiciones de salud. Entonces tenemos 3 grandes grupos, los que podemos trabajar nosotros, y vamos a empezar por los neurodivergentes. Los neurodivergentes son personas que tienen un funcionamiento cerebral distinto, una forma de pensar, aprender, procesar su información y comportarse totalmente distinto. No son enfermedades, ¿verdad?, sino tampoco son defectos, son diferencias neurológicas. Ejemplo de esto: el TDA, trastorno por déficit de atención, la hiperactividad, la dislexia, la dislalia, la discalculia, ¿verdad? Y hoy vamos a entrar en este mundo. Bien, tengo preparado ahí todos los materiales para ustedes. Voy a pasarle así unos manuales más para generalistas y después, de acuerdo a su pedido, les paso especialistas. La palabra neurodivergente fue inventada por una socióloga australiana de nombre Judy Singer, recién en los años 90. ¿Para qué ella creó esta palabra? Porque ella estaba haciendo un estudio de los jóvenes, los niños y sus problemas de aprendizaje en Australia, y no existía una palabra para robarles, para integrar a todos. Entonces usó la palabra neurodivergencia. Y atiendan, neurodivergencia no es una enfermedad. Es parte de la diversidad humana, porque hay cerebros que están configurados de forma distinta. Y esto, ¿verdad?, no es un problema médico, y aquí vamos a sentar una postura ética. Porque ya hemos hablado que, de acuerdo al enfoque, algunos niños, algunos maestros o algunos padres le quieren medicar. Pero medicar a un niño, sobre todo en edades tempranas, esto es muy delicado. Porque si nosotros no le enseñamos a sacar el potencial de su cerebro
y a corregir ciertas conductas que yo quiero llamarlas a partir de ahora con ustedes, conductas disruptivas. No vamos a usar más la palabra de mala conducta. Vamos a decir disruptivas, que interrumpen, ¿verdad? Tenemos que aprender esto. Por ejemplo, habían comentado acá en clase, algunos de ustedes tienen niños autistas. Y yo no puedo decirle, ni un autista es igual a otro autista, porque todos son únicos, originales e irrepetibles. Ningún niño es igual a otro niño. Pero el ser autista es ser parte de una condición de vida donde no solo hay un proceso que no sabemos que solamente sea neurodivergente, sino tiene que ver con ciertos aspectos del neurodesarrollo. Entonces, otra vez, el autismo en este momento se agrupa en nivel 1, nivel 2, nivel 3. Se dice problemas del espectro autista. Pero el problema está que si queremos conocer el origen, tampoco tenemos mucha certeza sobre esto, porque el problema está que lo más avanzado a nivel mundial que sabemos es que hay 4 subtipos genéticos. Pero estos subtipos genéticos, ninguno es igual al otro. O sea, solamente se pudo agrupar en 4. Pero también esta condición del espectro autista se sabe entonces que son a consecuencia de la combinación genética. Y yo les cuento que ahí hay teorías locas y teorías interesantes. Una dice que es una regresión que sufrió la especie humana porque los neandertales se cruzaron con los Homo sapiens. Otro grupo te dice no, es un niño inflamado. Es un problema de la macrobiota, de los intestinos, y él tiene que hacer una dieta. Otros dicen, no, él es un niño que tiene un retraso o tiene una discapacidad en la comunicación. O sea, sería un trastorno del neurodesarrollo. Pero nadie tiene la última palabra. Lo único que podemos saber es que antes había un autista en 10.000, después pasó a haber un autista en 1 de cada 100 y ahora estamos teniendo que 1 de cada 13 niños tiene características autistas. Entonces se volvió algo que a los maestros no estamos entendiendo, porque no estamos siendo capacitados. Inclusive las asociaciones de padres, entonces, miren, están peleándose porque no se ponen de acuerdo. Los neurólogos, los neurobiólogos, los neurólogos pediátricos. Estuve yo hace pocos días en el lanzamiento del libro de un doctor con el que yo trabajé, fue mi jefe, el doctor José Medina, presidente de la Asociación Paraguaya de Neurólogos Infantiles. Y les cuento, él es una persona TDAH. Si no le entendés, te va a asustar. Pero escribió un libro y él usa una palabra que a mí me gustó mucho, cartografiando el espectro autista. Porque él dice, la cartografía es parte de la geografía, es describir nuevos lugares, lugares que no se conocen, hacer mapas. Y muy interesante porque el doctor Medina dice, yo es un médico que estudió 20 años como mínimo,
Y dice, yo no puedo decir cuál es la causa. Puedo intuir, pero no puedo aseverar. No puedo decir esto es así. Yo como neuropediatra muchas veces no puedo dar un diagnóstico a pesar de que hicimos todo lo posible. En este momento de la ciencia estamos cartografiando la condición autista. Y yo ya les dejo sin usar esa palabra de trastorno del espectro autista. Porque parece que estadísticamente hablando, pareciera que estamos llegando a que esa es una condición de nuestros alumnos. Entonces, miremos. Pedro, ¿podés poner en el 6? Por favor. Lo que nosotros tenemos que entender que hay fortalezas y desafíos, porque vamos a encontrar niños que son diferentes, porque son neurodivergentes. Yo les conté, me suelo reír de mí mismo, yo soy zurdo. Eso ya es ser neurodivergente, porque yo uso el hemisferio derecho y no el izquierdo. Pero hay gente que es mucho más creativa, hay gente que procesa más rápido la información, hay gente que tiene inteligencia emocional más grande, hay gente que todo lo tiene que convertir en acción. Entonces, estos cerebros distintos, neurodivergentes, se manifiestan de diferente manera en nuestra aula y en nuestra institución. Entonces, quiero hacer una reflexión. A mí me gusta el trabajo de Audelina y yo creo que es muy importante. Los planes son importantes. Pero si seguimos planificando para un niño típico, yo les cuento que ese niño no existe más que en nuestra mente y en algunos libros de didáctica. Ningún niño es igual a otro. Y si nosotros consideramos eso que yo les dije, las diferencias económicas, sociales, lingüísticas y las cerebrales, encontramos que cada niño está en una etapa distinta, está en un proceso distinto, está en un nivel distinto. Entonces, hay personas neuroatípicas que para nosotros son así, ¿cómo les diría? Un desafío. ¿Por qué? Porque es una persona cuyo cerebro funciona y se organiza de otra manera. Miren, por ejemplo, un niño TDA es un niño que tiene un trastorno de déficit de la atención. Él no tiene la capacidad de concentrarse. Le cuesta más que a otros niños. Ese niño, si nosotros vamos a medir la atención pura y dura en nuestra especie, lo que yo les puedo decir es de que mi generación, lo que tenemos más de 50 y más de 45, tenemos atención pura, no es sostenida ni nada, de 12 segundos. Los de 30 para abajo, está demostrado en este momento que su capacidad de concentración en la especie humana luego, a nivel mundial, bajó de 12 segundos a 8 segundos. Ustedes pueden buscar esto en Google y van a encontrar que son estudios. Si ustedes ven la evolución de una cosa que se usa mucho, para nosotros una variable del aprendizaje era la inteligencia. Okay. La inteligencia a lo largo de la especie
fue mejorando y aumentando el cociente intelectual a nivel mundial. Cuanto más desarrollada una sociedad, mejora el coeficiente intelectual. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Saben qué? Que está comprobado que así como la atención bajó, esta generación, que a veces le llaman de cristal, de algodón, lo que sea, los menores de 30 tienen un coeficiente inferior a los que somos mayores. Por primera vez en la historia, el nivel del coeficiente intelectual en el mundo bajó. Estos dos datos les cuento que son catastróficos para nosotros como especie, pero son verdaderos. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes tal vez planifican para alumnos que tienen 12 segundos de atención pura o pueden tener 30 minutos de atención sostenida, pero la realidad es que tienen 8 y tienen 15 minutos nomás de atención sostenida. Ustedes planifican para un alumno que por tener acceso al teléfono celular, a las computadoras, al internet, se supone que es más inteligente, pero en realidad es más burro, más bobo. Es un alumno que está, no sabemos por qué, le quieren echar la culpa al celular, se está regulando en todo el mundo el uso de redes sociales en menores de 16 años, pero el tema es que tenemos unos problemas con el nivel de inteligencia. Entonces, miren, para mí esto es una realidad que entra en nuestra aula, está en nuestra aula. Tenemos un retroceso de dos factores que nosotros a nivel de aula consideramos importante, que es la atención sostenida, la atención pura, el coeficiente, y cada vez están aumentando los niños neurodivergentes. El ejemplo que les di del espectro autista, estoy preparando un taller para el sábado a nivel mundial, es terrible. Es muy fuerte. Pero cada vez estamos teniendo más niños neurodivergentes. Entonces, miren las características que hablamos que tienen los neurodivergentes. Tienen sensibilidad sensorial alta o baja. Intereses intensos y profundos en temas específicos. Sobre todo aquellos que son TDA, TDAH o autistas que hacen algo que se llama hiperfoco. Es cuando ese niño toma un tema y le encanta ese tema, se apasiona ese tema, te va a hablar de ese tema todo el día. Y si vos aprovechás ese momento, ese niño va a aprender muchísimo. Pero si desaprovechás ese momento, ese niño no va a aprender nada. Tenemos diferencia en la comunicación social y la interacción. Hay niños que son profundamente sensibles y nosotros le vamos a conocer y los vamos a ver en nuestra clase como niños que tienen una sensibilidad muy alta. Se le llama persona altamente sensible, PAS. Y esto suele estar muy unido al autismo o muy unido a las altas capacidades. Y otros que tienen problemas de interacción social, son selectivos en su comunicación. Una de las únicas cosas que tenemos a favor los maestros es que los resultados están mostrando que
lo que más está funcionando con los niños son las rutinas. Volvemos a revalorizar las rutinas porque sacarle a los niños, sobre todo cuanto más chicos, de las rutinas, no crea el clima para lograr el aprendizaje. Pero tienen preferencia por ambientes más controlados. Y nosotros como docentes tenemos que brindar este ambiente para que el niño aprenda. Entonces, fijémonos, por favor, en esto. Entonces, lo que nos queda a nosotros, y aquí puedo crear polémica y yo les quiero escuchar a ustedes, es promover la aceptación, la empatía y el respeto y la aplicación de ajustes razonables, sean metodológicos o sean de contenido, y también de los lugares de práctica, trabajo, etc. ¿Por qué? Porque tenemos que dar por sentado que son diferentes. Por ejemplo, lo que yo le llamo un niño con trastorno de déficit de atención es un niño que no se concentra. Pero acuérdense que hay comorbilidad. O sea, una persona puede tener 2 a 3 condiciones de vida. Entonces, él, en vez de ser solamente un niño con trastorno de déficit de atención, es un niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es ese niño cuya atención está disminuida, cuya capacidad de reflexionar está disminuida, pero que tiene exceso de adrenalina y no se puede quedar quieto. Y hablo ahora bien, por eso le digo, no se puede quedar quieto. El niño o la niña, la ley, su cerebro procesa todo más rápido. Tiene una atención selectiva. Pero ¿hasta qué punto yo le voy a dopar a ese niño para que me atienda en clase? Es muy difícil ser su maestro o su maestra. Pero la única alternativa que algunos médicos todavía te dan es medicarle, es doparle. ¿Por qué? Porque si vos le dopás, su cerebro funciona un poco más despacio, pero ahí lo único que estamos haciendo es medicar, pero no estamos solucionando el problema. Por eso yo les pido que nunca ustedes se metan con la medicación de un niño. Pero sí cambiar esta forma de pensar nuestra a veces. Fulanito es un fastidio, sultanita es una chica que interrumpe todo el momento. Qué niña más fastidiosa, qué niño más fastidioso. No. No es que él quiera ser así, no es que él sea malcriado. Él nació así. Su cerebro es así. ¿Están comprendiendo esto de fomentar la empatía? ¿Qué les parece? Quisiera escuchar un poco a ustedes, gente. ¿Verdad que es difícil? ¿Qué me dicen? A ver, voy a buscar a alguien acá que no haya participado. Leticia, ¿qué opinión tenés vos sobre estos casos de neurodivergencia? Leticia. Vamos a ver otra persona. Yoli, ¿está ahí?
Yoli, Sí, profe. dime, ¿qué opinión te merecen estos casos, mi reina? ¿Mm? Yoli, ¿estás ahí? Y es complicado, profe. Claro que es Es complicado, mi complicado reina. este tema Vos de estás en la aula, forma Yoli. de Bueno, no hay poder. problema. Pero vos estás en Sí, aula, Yoli, sí, estoy en aula y mm. Sí, estoy en y aula, profe. notás que tenés niños neurodivergentes. No, no tengo, profe. No tengo. No estás ¿Por qué? notando. Porque Ok. estoy en la secundaria. No, no Ah, estoy notando. ok. Sí, tengo niños con otros trastornos, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, más tengo con deficiencias de atención, esos son los que tengo y me cuesta mucho buscar materiales, pero estos cursos me han ayudado muchísimo, profesor. Claro, pero mira, Yoli, esos también son neurodivergentes. ¿Me entendés? Sí, profe. Atendeme, Yoli. ¿Qué clase de celular tenés vos, mi reina? Redmi. Un Redmi. Ok. Y si, ¿qué tal el procesador de tu Redmi, Yoli? Buenísimo, profe. Oico, ¿hace cuánto que tenés ese teléfono? Hace un año. Bueno, y si yo te digo, Yoli, en vez de usar tu Redmi, podés usar un 16 Pro Max Ultra. Wow, profe. Bueno, atendeme, Yoli. Voy a hacer una comparación súper fea, pero es tratando que ustedes me entiendan. Si tu alumno nació con un cerebro de tipo Redmi, ¿verdad? Él al morirse va a tener un cerebro de Redmi. Pero si nació con un Sí, cerebro 16 Pro Max Ultra, toda su vida él va a tener un cerebro 16 Pro Max Ultra. La configuración viene. ¿Me entendés? Vos no podés llevar tu Redmi al técnico y decirle yo quiero que mi Redmi sea un 16 Pro Max Ultra. ¿Me entendés? sí, profe. Bueno, Entiendo. ¿entendés? Entonces vas a tener niños que su atención y demás se debe a su neurodivergencia, se deben a la forma que su cerebro procesa la información. Ahora, te doy otra pregunta. Yoli, vos observaste, vos ya tenés varios años de ejercicio, porque parece una persona muy joven. Sí, profe. Ya tenés varios Ay, años. sí, soy todavía joven. Vos sos joven, pero atendeme, vos no conocés de tu generación, de tu ex compañero, Sí, ese que era súper inteligente, que tenía el apoyo de su familia, todo, y hoy aparentemente no se realizó en la vida. sí, profe. Te Tuve dije, casos. bueno, Es compañeras buenísimas que eran buenísimas en las calificaciones, capaz, porque anteriormente pues todo memoria. soy de la educación tradicionalista, sí, todo memoria. Wow, pero después nomás, al terminar la secundaria, después tiene un título, mm, pero no ejerce su profesión.
Entonces, atendeme, Yoli. El tener un coeficiente intelectual alto no es asegurar la vida de la persona y su éxito. Así mismo, profe. Depende de muchos factores. Bueno, entonces atendeme, Yoli. Tratemos de inferir. Puede ser que si vos estás en una llamada múltiple o estás usando tu Redmi como cámara fotográfica, no sea tan buena como una Mac, pero a vos te sirve. Es lo que vos tenés. Entonces, el problema está que nosotros, ante situaciones que no podemos cambiar de los niños y que yo no creo que se vaya a mejorar, porque yo no creo que la especie humana levante de vuelta esto de la capacidad de aprender. No creo, o hay que hacer algo muy grande para levantar el coeficiente intelectual. Nosotros tenemos que trabajar con cerebros reales. Y tenemos que darnos cuenta que estamos entrando en una época donde la misma tecnología nos está cambiando. Está cambiando nuestra cultura. Entonces, nos queda más que la aceptación, la empatía, el respeto y planificar para estos niños reales. Porque no existen niños ideales. No existen jóvenes. Así como vos me decís, tengo problemas, tengo gente con problemas de atención, tengo gente que se distrae. Los que tienen también problemas de aprendizaje. Hoy reconocemos que son neurodivergentes. Porque hay gente que nació con un cerebro que no le permite tener una memoria a largo plazo. Por ejemplo, lo último, les puedo pasar un libro sobre la neurobiología del dormir. Nosotros decimos que 8 horas. No, había sido que el niño necesita 10 horas mínimas. Y había sido que cuando el niño duerme, el niño está aprendiendo. Porque ahí es como cuando vos usaste tu teléfono y apagaste y se te borra ese caché de memoria, o en tu computadora cuando actualizas, ¿entendés? El cerebro vuelve a ponerse en cero y a empezar. Y todo lo que no precisas, lo que no fue con emoción, lo que no se hizo bien, se borra. Entonces, por ejemplo, ahora ya no es que los niños tienen que dormir 8 horas, tienen que dormir 10 horas. Pero, por ejemplo, Yoli me dice, yo enseño en secundaria, está muy bien, pero ¿cuántas horas de celular tiene el alumno? Yoli, como catedrática en secundaria, ¿cómo compite con el teléfono celular de los jóvenes y los adolescentes? ¿Están entendiendo el panorama que nosotros tenemos en educación? Voy a pedir a otra persona. Sonia, ¿estás allí? Sí estoy, profe. Bueno, ¿y qué pensás de esto que estamos hablando? Que evidentemente hay muchas personas neurodivergentes. Y yo estoy todavía en aula y me doy cuenta que hay que ser empáticos, tolerantes ante las demandas que ellos mismos nos dan. Hace un tiempo que yo estoy haciendo un examen diferente para muchos alumnos, ¿verdad? En donde en ética le pregunto, ¿cómo le respetas a tu abuela?
¿Te parece bueno pelearte en la escuela, verdad? Cosas así muy sencillas para que puedan hacer porque no quieren leer. Tenés un tema de no la lectura, no la atención dispersa, lo es muchísimo. En un curso vos estás corrigiendo el cuaderno y la mitad se te puede estar levantado haciendo cualquier cosa. Ahí lo dice que no se queda, que tiene, parece una lombriz ahí que le mueve, ¿verdad? Y tampoco no puedo sacarle del curso, ¿verdad? Yo tengo que aprender a convivir únicamente con ellos. Y cuesta concienciar sobre todo a nuestros pares, profesor. Sí. Pues, Pero Sonia, eso viene de lo que yo te digo. Todos sí, también somos frutos de nuestra formación docente, de nuestra exactamente. licenciatura en ciencias de la educación, y a nosotros esto no se nos enseñó. El No, ministerio tampoco nos capacitó. Nos vinieron las adecuaciones. Tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, creo eso que vos decís, cada docente es un líder que tiene que liderar su aula, pero a vos no te enseñaron que hay neurodivergentes y la forma de abordar. no. Ahora, solamente podemos aprender justamente como en estos cursos, y hace bastante tiempo que nos están hablando de eso, ¿eh? Que hay que hacer adecuación, pero nadie nos explica realmente cuál es el proceso en sí de llevar cada clase. Y en ese devenir diario uno va aprendiendo. Y Y, ya y- pero, sabes, hay pero chicos que vuelan, que vos decís, por ejemplo, cabezudo, cabezudo, pero vos le tomás un examen, por ejemplo, oral, y él tiene un razonamiento impresionante. Los sí. disléxicos, que es mejor tomarle un examen oral, lleva más tiempo, tenés que preparar tus indicadores, una cantidad de cosas, pero un disléxico puede tener un razonamiento, una comprensión lectora de alguien que es sumamente memorista o inclusive mejor del memorista. Entonces, atendeme. Sí, Sonia, quedamos entonces que si vos tenés un aula con 38 niños, sí, tenés capaz 20 modelos de cerebro distintos. sí. Sí. Comparto contigo plenamente. Son Entonces, diferentes. ahí es donde nosotros tenemos que llegar con el DUA, chicas. Sí. ¿Me entienden? Debilidades y fortalezas. Claro. Pero ¿saben cuál es el problema? El ministerio todavía no sacó No, el formato DUA. y por eso que Los, nosotros solitos los, tenemos que los que arreglarnos van, con sí, esos los que van a ser nuestros capacitadores están recién en el módulo 5. 42 alumnos yo tengo en un colegio nacional. Sí. De esos 42 alumnos en el octavo, empecé a hacer, ya con mi prueba diagnóstica me percaté de los que no escribían muy bien, de los que no leen. Empecé a hacer todo a través de una gran observación, sinceramente, en la lectoescritura, de cómo puede ser que comprendan y qué debo hacer. De los Mira, 42 me fui reduciendo a, por ejemplo, a 18. De 18 me fui y me quedé exactamente con 9. Y de esos, te cuento así rápido, de esos 9, en total 5 lo que no lograron pasar, que tienen 1. pero el problema es, Sonia, que se nota que vos sos una persona muy dedicada. Pero Sí, atendeme, yo ahora tengo una epidemia acá en la ciudad de San Lorenzo porque yo le ayudo a los compañeros en forma de voluntario en esto. Y el problema que estamos teniendo es que estamos llenos en séptimo y octavo grado de chicos que no leen y no y no escriben. escriben, Y exactamente. no sabemos, o sea, cuando vos querés analizar las causas de Sí, cómo llegaron allí, no se puede. no, No impresionante. entendés, no entendés cómo llegaron. ¿Qué hicieron las profes para que No, este bueno, chico pase del sexto grado al séptimo? claro, pero atendeme, Sonia. Pero les recuerdo
que ya dimos la resolución 376 Sí, y que es obligatorio hacer el portafolio de evidencia de cada chico sí. y su diagnóstica y presentarlo. Entonces el problema es que yo les cuento, esa resolución 376 está ahí, ¿me entiendes? Mm, No, muchas docentes no recibieron de vuelta este año, ¿verdad? Esa historia pedagógica del año pasado. no, No, no se ¿entiendes? recibe. No se cumple, pero el problema es que hay un problema que en algún momento va a explotar. Sí. Porque si vos no te documentás bien, Sonia, y surge un problema con estos niños, a la primera que le van a atacar es a vos. Sí, Y vos vas a tener que pedir que se vea lo que a vos te entregó. sí. Y si entregaron algo del niño como antecedente, Mm, entonces allí se vuelve un problema jurídico al sí. que yo no quiero que ustedes lleguen nunca. Ese es un problema aparte, otra vez. Sí, porque no es solamente la consulta con el abogado, eso por El oficio, juicio, no, no es juicio todavía, el sumario, el sumario administrativo. mínimo 10 millones, Sonia, Sí, porque el abogado por menos de 500.000 no se mueve. Cada que va a presentar un escrito, calcúlenle 500.000. Y en el sumario vos te vas 3, 4 veces a declarar, se van las otras personas, tiene que estar tu abogado. sí. Entonces, un abogado barato, 10 millones de guaraníes. Y para nosotros eso es Es mucho dinero. mucha plata. Sí. Entiéndanme, colegas, que aquí también yo siempre insto que nosotros tenemos que pedirle al MEC, y más que pedirle, exigirle que nos tiene que dar condiciones higiénicas, o sea, condiciones básicas, necesarias, protecciones para poder desarrollar bien nuestra tarea. Sí. ¿Verdad? Y que eso no está mal. Yo veo nomás que como docente parece que nos quedamos todo con el tema de la jubilación, los años de aporte, el porcentaje, y no hemos peleado para que también estén más claras las ideas. Miren, una persona neurodivergente puede tener una crisis en clase, puede tener un problema, puede tener un problema de desarrollo, puede tener un problema social. ¿Cómo intervenís? No tenemos protocolos. No, ¿Me entienden? No tenemos. Por ejemplo, Sonia, si dos muchachos del tercer ciclo del nivel medio se están peleando y no está el profesor de educación física o un profe varón, ¿qué haces para separarles, Sonia? no, eso es terrible. Sí. Porque entienden, los dos son menores, Los los dos. dos son imputables. Sonia se metió en el medio Y va a y ligar. Sonia puede ser la agresora, claro, Y sí. Y también puedes recibir ahí un claro. golpe en seco. Y puede ser que vos, ¿entendés? Levantaste la mano y le rajuñaste a un alumno sin querer. Entonces el problema es que vos le agrediste físicamente a ese alumno. Y sí. Ahí es donde muchos colegas dan la cabeza, vuelta la cabeza para otro lado y aplican la ley paraguaya del ñembotado. Sí. Y no ¿Entendés? tenés de repente otra, profe. No, y de repente hay gente que opta por esto que yo te digo. Se le Sí, pasa, se le pasa, se le pasa de grado, pero séptimo, octavo grado y la persona no lee, no lee. no lee, no escribe. Exactamente. Eso cuesta. Entonces, miren, Pedro, poneme por favor en el planteamiento, el número 13, las posibles causas. Dice, una persona neurodivergente
pueden presentar una o más afecciones o trastornos que se enumeran a continuación. Sin embargo, no existen criterios ni definiciones médicas que definan la neurodivergencia. Otras afecciones también pueden incluirse en este término. Asimismo, las personas con estas afecciones suelen optar por no identificarse. Eso en psicología le dicen el masking. La gente no quiere pertenecer al grupo neurodivergente. Pero miren, tenemos que entender que para tener la personalidad, nosotros tenemos características únicas. Por ejemplo, ustedes me pueden decir, yo heredé los ojos de mi papá. O yo tengo el color de ojos de mi abuela materna. O ustedes me pueden decir, yo por mi educación, apenas me levanto, ya tengo que arreglar mi cama. ¿Alguna de ustedes se le visita en su casa y no se puede empezar a tomar tereré con ustedes porque empiezan a barrer, a arreglar todo? Y dicen, no, es que mi educación se me enseñó que tengo que ser limpia, tengo que ser ordenada. Pero también puede ser que una de ustedes me digan, profesor, yo soy una señora que tiene problemas de presión alta, y tengo que tomar un telmisartán para regular mi presión. Eso se me manifestó cuando estaba embarazada. Ustedes pueden decir, profesor, yo soy una persona que sufre de jaqueca. A mí cuando estoy muy tensa, yo tengo dolores de cabeza. Y a veces esos dolores de cabeza son intensos y tengo que tomar un medicamento. O usted me puede decir, profesor, estoy muy gordita. Yo, cuando después de tener mi hijo, ya no pude recuperar más mi peso. Y aparte de gordita, tengo un principio de diabetes. Les pongo esto para tratar de que podamos entender que en una persona pueden convivir varias cosas. Hoy les pasé una pastillita, yo le llamo a eso la píldora del día para no hincharles mucho, de un niño que cuenta cómo él viviendo con un problema del neurodesarrollo que se le llama el síndrome de Tourette, que es la persona tiene espasmos involuntarios, tiene tics. En castellano paraguayo o en guaraní decimos igestopa. Y asociado a esos tics, algunos tienen incontinencia verbal. A ver, tienen que hablar, no pueden estar callados. Y algunos, que es peor, activan otra zona de su cerebro donde, por ejemplo, solo se dicen malas palabras. Entonces vos tenés un chico que puede tener tics, como decimos igestopa, puede tener varios tics o puede tener solo un tic. O puede, por ejemplo, inclusive ser un niño que tenga tics y utilizar malas palabras. Y no es porque él lo quiera. Entonces, miren, yo les voy a poner acá, desde el 14. Miren un poco las afecciones más comunes que se describen a sí mismos como neurodivergentes. Trastorno del espectro autista. Antes decíamos Asperger, espacio 2 o espacio 3. Ahora hablamos de que todo es condición autista. Trastorno con déficit de atención e hiperactividad. Les puse otros tan raros como el síndrome de York, el síndrome de Down. Nosotros los mal llamamos mongólicos por la forma de los ojos. Ellos tienen, por ejemplo, un par de cromosomas extra. Discalculia es una persona que tiene problemas con las matemáticas. La disgrafía, el niño o la niña habla muy bien, se expresa en lo oral,
pero no responden lo escrito. La dislexia, que tiene varios niveles y subtipos, por ejemplo, de personas que les cuesta mucho aprender a leer. Y hay desde leves, moderados a severos. La dispraxia, esa persona que no tiene coordinación de sus músculos o de sus andares. Ahí tenemos casos tan complejos, por ejemplo, como los espásticos, que una persona que camina todo así, parece bailando ese tráiler de Michael Jackson, porque él no puede coordinar, pero generalmente son inteligentísimos. Tenemos la discapacidad intelectual, chicas, que puede ser leve, moderada, profunda, que tiene que ver con la capacidad de aprendizaje. Sigo en el 15. Miren, trastorno de salud mental, porque empieza en segundo ciclo. Problemas mentales son hasta hereditarios. Bipolar, obsesivo compulsivos, cosas tan raras como el síndrome de Prader-Willi, los trastornos de procesamiento sensorial, o sea, no, su sistema de recoger la información en el cerebro tiene algún problema y no percibe bien como nosotros. Por ejemplo, la otra vez estábamos hablando de unos alumnos que confunden el rojo con el verde. Lo que nosotros vemos rojo, ellos ven verde. Lo que nosotros vemos como verde, ellos ven rojo. Pero ahí se me fue un poco la palabra en este momento. Es un problema de percepción de los colores. Y el resto no tiene problemas. Tenemos gente que tiene ansiedad social. Que tratar con la gente les sea muy difícil. Y es desde la gente tímida, esa gente que se pone toda roja cuando va a hablar en público, o que aparenta como una timidez extrema. ¿Viste? Ya les hablé del síndrome de Tourette, el síndrome de Williams, pero acá hay millones. Entonces miren un poco esta cantidad de gente que pueden ser trastornos, o sea, no es un desarrollo pleno, pueden ser condiciones de vida, puede ser algo genético, puede ser heredado, puede ser algo que le transmitieron sus ancestros, pero cada vez se abre más la posibilidad de encontrar estos niños y estos chicos que merecen, tienen como derecho recibir educación inclusiva. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que el derecho a la educación de cada paraguayo y de cada paraguaya es inalienable. Nosotros no tenemos por qué negarle. Puede ser que en algo no sean perfectos, pero son personas dignas según el artículo 1 de la Constitución. Tienen derechos inalienables, sobre todo cuando más pequeñitos son, por el artículo 54. El artículo 73 de la Constitución no les excluye del sistema educativo. El 58, en ese mal lenguaje de esa época de los 90, son personas excepcionales y tenemos que comprender el artículo 25, que esa es su personalidad. No es que el niño te está haciendo algo, es el niño que es él. Y miren,
A nosotros nos toca como profesionales de la educación trabajar con todas estas variables. Entonces, Pedro, bájame un poco a la diapositiva 16. Porque cada uno tiene un abordaje distinto, gente. ¿Me están entendiendo? Esta parte es, chicas. ¿Qué opinión tienen? ¿Qué les parece? Para Profe, eso, sí, ahora te escuchamos. a medida que vamos avanzando en las clases y en los encuentros, yo personalmente me doy cuenta de que no sabía nada sobre el tema. Y no, ¿me entendés? Sí, Hay y cosas, hasta puedo reflexionar que yo soy un poco especial, había sido ahora. claro, y a lo mejor Aparte, hasta son neuroatípicas. soy zurda, ahí ya empezamos por ahí. Mm. Em, no sé si tengo fobia social, pero no me gusta relacionarme con la gente desde siempre, luego no es ahora nomás, y identificada en algunas que otras cuestiones. Y claro, Ada, pero esa es la herencia, es la educación que recibiste. Mira, Ada, yo por ejemplo, por eso les conté, yo soy, y este tema me apasiona porque yo soy disléxico. Yo le Mm, comenté, yo hasta el sí, 5.º grado no leía, pero tenía memoria fotográfica. Y yo les cuento, mira, les voy a mostrar acá, si no miren mal desastre, pero miren un poco, ahí está mi biblioteca, mi sala, mi oficina, eh, y mi cuarto están llenos de libros. Porque a mí me gusta leer, pero yo no leí hasta el 5.º grado. Te reí, Gloria, pero es la verdad, vamos a sincerarnos. Y alguna cosa que ustedes creen, así como dijo Ada, que son manía o que ustedes son especiales. Puede ser que ustedes también, pendejo, veréis y la neurodivergencia. ¿Sí o no? ¿Quién de ustedes es esa obsesiva compulsiva que limpia todo, que no se puede tener, Dios mío? De Catuiniegua puede tereré en Pachu, porque se pasa ahí lavando, Dios mío, pe bombilla, un miao, un bo pupu pavo, y un bo beso, en día, hay uva en día. no ¿Quién de sé, ustedes es profe, así? no ¿Eh? sé si hasta ese punto, profe, pero yo, por ejemplo, mis cosas de así de escuela, de estudio, eso así impecable también. No quiero que ni siquiera miren fuerte. Y Mis bueno, libros, mi claro. cartuchera y eso, te hace Y ya mira, huevo, pepe, te hace Ada, ya. y a lo mejor tu directora, a lo mejor Ada, eso es lo que Sí. valora de vos, que sos pulcra, que sos ordenada. Pero tu marido, por ejemplo, a lo mejor dice, o tu gente dice, y maniática y tépico peada. No exagerada. Siempre me dijeron que fui Bueno, exagerada, que soy exagerada. y bueno, mi hija, pero es tu personalidad, ¿me entiendes? Sí. A mí, por ejemplo, yo te cuento que mi maestra de primaria decía lo que yo no iba a ser barrendero municipal, ¿me entiendes? Pero vamos a hacer la doctorado, ve ahí, sin ningún problema. Profe, y ¿Mm? desviándonos del tema, quiero aprovechar el espacio ya que menciona que está en el doctorado. Quiero saber en qué universidad se formó usted. Yo soy de la católica, Ada. Ah, de la Católica. Yo siempre me formé en la católica. Mi alma mater es la católica. Soy profesor allí y más o menos ya me estoy jubilando también de la católica. Ujú. Ya sé tuya, Ima, ¿me entiendes? Pero Tenía, el tema es que, por ejemplo, yo no creo, Ada, que la universidad le haga a la persona. ¿Entiendes? Por ejemplo, miren, para reflexionar sobre esto, así como vos me dijiste. Imagínense, yo sufrí tanto por ser el niño burro y desobediente que no sabía leer, que leer terminó gustándome y yo soy un fanático de la lectura. Y acá en Paraguay, yo me doy cuenta que yo soy un bicho raro,
porque al paraguayo normal no le gusta leer y a mí me gusta. Entonces esa curiosidad y ese hábito de la lectura que me dieron mi madre y mi abuela me ayudó mucho, porque yo soy terriblemente curioso, ¿entendés? Y si, por Sí, ejemplo, yo tampoco me quedo quieto mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una clase o estoy discutiendo con un alumno y yo estoy acá delante de la computadora, ya 3 veces abrí mi Google. Busqué palabra por palabra para no escribir mal. Después, segundo, si alguien mencionó algo, yo tengo que encontrar el estudio, averiguar si es cierto o mentira lo que me está diciendo. Por eso yo siempre le digo, pregúntele a Google, ¿entendés? Y eso me hace tal vez un profesor más informado que el resto. sí, profe, por eso mismo le preguntaba dónde se formó, Por porque eso te digo, pero yo sí, creo que eso es algo personal. Ahora vos podés sí, irte mira, yo conozco doctores de esta universidad de Garage, ¿verdad? Que ni hablar pueden. De ese Hernán Riva un hago y título, pero vos te das cuenta que el tipo no sé ni si cursó la secundaria. ¿Entendés? sí, pero Yo creo en que algún lado, profe, mm, habrá aprendido cómo investigar, cómo reflexionar, esa curiosidad. la curiosidad, por ejemplo, Sí, nosotros al niño que es curioso le queremos parar porque es un niño muy sí, fastidioso. exactamente. Pero la curiosidad, mi hija, es lo que te hace y te abre la necesidad de aprender. Sí, Entonces, miren, atiéndanme bien acá. ¿Quién de ustedes, atiéndanme bien, a ver, chicas, porque las chicas también toman? ¿Quién de ustedes dice, ay, cómo yo quisiera ser como esos mi vecino o esos mis primos, que solo piensan en llegar viernes, tomar cerveza, juega un cerveza? Y Pepe va, Pope, ya Pope de planeamiento. O si no, de cómo me quiero sentar tranquilamente, como esa gente que toma tereré todo el día. Ande de Iguainimba, Epe, un bajo, porque de burro alquilado y salen bajo, ja, de Catu y Pecha de Guapu de disfruta. Levanten un poco la manito lo que pensaron eso alguna vez. Sonia, Ada, Yoli, Odelina, sí, Ana María, sí, profe. Elisa, Tania, Dayana, Segovia, Gloria, Tania, Dayana, Gloria y más que sí, Dayana. Bueno, Ada y ahí que sí. Ustedes son así, chicas. Bueno, eso se llama sobrepensar y es una característica de las personas ansiosas. Es una característica de alta inteligencia, pero es como que el cerebro te boicotea. Porque vos decís, quiero usted ser despreocupado, pero ustedes no son despreocupadas. A ustedes todo le preocupa. ¿Sí o no? Miche. Sí, profe. Y sí, bueno, eso busca mi hija. En psicología se llama sobrepensar. A ver, Dayana, me humillo en la manía. Dayana, te Hola, profe. escuchamos. ¿Cómo estás, profe? Tanto tiempo. Bien, ¿verdad que sí? Dime, te Estuve un poco escuchamos. ausente. Sí, ¿Mm? profe, la verdad que soy, porque muchas veces suelo ver a mis vecinos guapos y viven así tranquilamente mientras yo trabajo, estudio. Mi vida es a 1000 por hora, pero no me quejo, ¿verdad? Pero da rabia también, profe, porque uno intenta salir adelante, pero al final ya muchas veces como una belleza y ¿de dónde saca Sí, plata? Muchas veces me sí. pregunto. Y yo te cuento eso, Dayana, que es porque vos sos una persona muy inteligente. Si quieren, les voy a pasar un libro donde yo les cuento.
la persona que es muy inteligente se cuestiona todo, se pregunta por todo, ¿entendés? Pero sufrimos más. Porque ñande ñambo Sí. guapú, ñandereje las cosas. Entonces, miren, les voy a pasar esto. El libro, les voy a decir que se llama Ser demasiado inteligente para ser feliz. Y pepucata pendereje, ¿entendés? Se van a reír ustedes, de ustedes mismos, porque van a decir, ¿cómo pico lo que yo soy así? ¿Por qué yo no fui como fulano de tal? Y les voy a pasar un libro también donde hablo, perdón, no, es que yo hablo. Es un libro enorme de 500 hojas y todo. Mentes neurodivergentes, te voy a pasar también a todas. Trastornos del lenguaje, ¿verdad? Un cerebro sobre neurociencia, y te vas a reír de ello. Te voy a pasar un manual de dificultades del aprendizaje, ¿verdad? Y hay cosas que nosotros vamos a tener que entender que hay y que son formas diferentes de, ustedes son grupo 2, de ser en el mundo. Y ahí, chicas, me van a entender ustedes esto de que muchos de nosotros somos neurodivergentes, ¿verdad? Y yo tengo que enseñarle a ustedes que esto existe. Leile Miriam Pedro dice, este es el segundo taller de educación inclusiva de 2026. ¿Verdad? Ahí les mando la primera tanda. Y me encanta, yo les agradezco porque esto es un signo de confianza. Que ustedes me digan, yo soy así. Dayana, ¿y vos no quisiste dejar de preocuparte tanto y de sobrepensar? Y claro que sí, profe. Incluso llegué a un pico de estrés de tanto preocuparme. Y O mi sea que, hija, en fin, estaba como a 1000 por hora y me estresó y quería dejar de lado todo. Pero bueno, al final tuve que respirar y seguir, profe. Porque, bueno, como te dije, es lo que yo siempre le pedí a Dios y yo sé que Él me mandó la respuesta que yo sí, necesitaba. Dayana, Pero pero estaba sobrecargada también. yo con lo que quiero que entiendas que ese es el precio, mi hija, que vos pagás por ser una persona inteligente. Gracias, ¿Entendés? profe. Y la verdad, Es, me es, la, siento muy... es la otra cara, mi hija. Y acá yo te felicito por ser valiente, porque uno no le cuenta sus intimidades a los otros, pero yo te cuento que entre tus compañeras ha de haber también otros que sean y seguro. neurodivergentes. ¿Eh? Por eso yo ahora cuento luego que yo soy disléxico, porque nunca dejé de ser disléxico. Pero yo me reía porque mi jefa siempre decía, que haga Leopoldo, él tiene una redacción estupenda. No entendí cómo funciona mi cerebro, pero gracias a la constancia, a la repetición, a Word y a tener computadora, porque tiene autocorrector y corrector de estilo y todo, a Pucache del resto del mundo. Pero me entienden qué es lo que nos hace que muchos tengamos que entender que después nosotros tenemos que entender que somos parte de esa diversidad cerebral. ¿Para entender, pa' gente? ¿Sí o no? Y hay cosas, por ejemplo, como vos me dijiste, Dayana, que tuviste que a lo mejor irte al médico porque ese ser responsable a vos te creó un pico de estrés. Así mismo, profesor. Bueno, ¿entienden? Me están entendiendo, queridas. La mejor Perfectamente. aprendizaje vamos a lograr hoy si ustedes pudieran
Acá está el libro, ya les encontré. Y le voy a pasar uno que se llama. Yo, por ejemplo, me dijo a mí una amiga, vos sabes, Leopoldo, ¿por qué sanaste? Dice, porque ella es psicóloga, pues, y que todos estamos heridos de niños, mía. A mí eso no me interesa, eso. Pero, miren, ella me dice, ¿por qué vos trabajás con niños y vos trabajás con jóvenes y vos estás haciendo por ellos lo que a lo mejor por vos no se hizo? Dice. Y puede ser. ¿Me entienden? A lo mejor hasta a eso se le llama ahora la resiliencia, que nos piden que le enseñemos a los alumnos, que es la capacidad de soportar malos momentos, porque después vienen los buenos. Entonces, dedicado para las estresadas, Dayana y Ada, que admiten el último libro. Demasiado inteligente para ser feliz. Dayana, lee ese libro con Ada y no vas a necesitar ir al psicólogo. ¿Me entendés? Perfecto, profe. Ese Voy es a abrir esta noche. es el precio que vos pagás por ser una mujer inteligente. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Entendido. Yo estudié psicología de mi hija, pero no me atrevo a trabajar en eso. Pero te cuento, es la realidad, Diana. Y Acá te agradezco, ¿Eh? te agradezco porque me estás dando la respuesta que yo necesitaba. Y me siento inteligente, profe, por eso. Pero es que mi hija, ¿me entendés? Lee este libro, regalarle a otra persona que vos sepa qué está pasando, porque eso se llama sobrepensamiento. Y la base, Dayana, es la ansiedad. ¿Entendés? Porque Sí, profe. vos sos muy organizada y vos querés tener todo bajo control. Y cuando no estás controlando, te desespera. Y mira, te voy hasta decir algo empírico, Sherati. ¿Entendés? Si vos encontrás dentro de tu tradición religiosa la forma correcta de rezar o de orar, eso te va a sacar ese puatarará, ese tormento. Acá en San Lorenzo estamos trabajando con los niños con ejercicios de respiración. ¿Me entiendes? Porque no nos queremos meter en tradiciones religiosas distintas, porque eso es un ámbito muy personal. Pero vos lo que necesitas es que calmarte, porque si vos tomás decisiones así preocupadas, ella vuelta. Mira, Sí, lo que profe. yo te estoy enseñando es para tu vida, Dayana. ¿Me entienden? Porque si vos estás Perfectamente. acelerada y vos estás sobrepensando, no vas a tomar buena decisión. ¿Entendés? Sí, Bueno, por eso te totalmente. digo. A ver, alguien que quiera comentar un poquito sus manías y su forma. Nancy, ¿vos qué tal? Nancy, ¿estás allí? Nancy, a ver, Mava, otra. Gloria, ¿estás allí? Pedis para paitebencia. ¿Qué amirizo? Dios mío. Audelina, ¿estás allí? Sí, profe, estoy. Bueno, ¿cuáles son tus características de tu personalidad? Artículo 25 de la Constitución Nacional te protege. Sí, sí, claro. Y Bueno, la ahí verdad dice. que yo soy una persona que me gusta también el orden. De repente yo los días que entregan, un ejemplo nomás te digo, profe, en el ámbito laboral, mi mesa si encuentro así desordenado los bibliorato, carpeta de mis compañeras que tengo que revisar, tengo que ordenar primero y después empiezo, porque si está desordenado, parece que no me voy adelante, no puedo nunca terminar. Entonces, primero ordeno y después
Pero siempre fuiste así. Siempre, profe. O son hábitos que aprendiste de tu familia. Son hábitos que yo aprendí en mi familia realmente en época de estudiantes. Así como dijo la compañera, tenía yo mis materiales de colegio, mis libros, mis cuadernos, y siempre Pero ¿vos ordenaba. sos la única así o tus hermanos también son así? Y la verdad que tengo un hermano así. Somos 6 hermanos, pero 2 somos así de... O sea, el 33,33% de la producción de tu mamá y tu papá salió con ese rasgo. Sí, ¿Y quién es así, tu papá o tu mamá? mi papá. Mi papá era una persona muy ordenada. Bueno, dense cuenta. Mm, Hay cosas, mi hija, que no va a ser, no tengo tiempo de hablarles de la epigenética, pero voy a prepararles una clase sobre epigenética para despedirnos. Y ahí mm, ustedes van a ver que hay cosas que heredamos, sí, ¿entendés? Aunque no crean, hasta por la educación se transmite. Entonces, miren, ahora me entienden, chicas, porque siempre les dije, primero entendamos el artículo 1 de la Constitución, después el 54, después el 73, después recién el 58, porque ese es el concepto, está mal, y ahora recién les digo el artículo 25. mm, ¿Me entienden? Porque lo que a lo mejor otra gente te dice, Audelina, ay, de usted entiende con de mañana pavo y Audelina, mientras que tenemos botín de arreglar y de movienda ver las cosas de cato y niña ni monguetán en dive. bien, Eso una persona puede señalarte, mi hija, como un error. Puede ser que vos, siendo coordinadora y revisando planes, le asegurás que ninguna maestra tenga problemas con su planeamiento porque vos sos medio obsesiva compulsiva. ¿Me entiendes? sí, Y ese es un rasgo de tu personalidad y yo no me atrevo a decirte que es un rasgo malo. ¿Me entiendes? mm, Pero vos, Audelina, sos así. ¿Me sí, entiendes? Ada es así, Ana María es así, Elisa es así. Y tenemos que entendernos también en nuestra diferencia. Me gusta mucho esta clase, la considero la mejor de todas las que tuvimos, porque ustedes están compartiendo cosas personales y eso es porque hay, en este momento hay confianza. Pero dense cuenta que poner estos ejemplos también ayudan a que ustedes puedan reflexionar sobre ustedes mismos. Y yo creo, profe, que es una disciplina también tener ordenadas tus cosas. Y yo en la sala de clase, eh, a veces algunas compañeras no concuerdan eso, pero me gusta el orden. Yo no puedo empezar una clase si están todo desordenado, mi sala, por ejemplo. De repente puedo mover la silla, puedo ordenar de círculo, cuadrado, lo que sea, en grupo, pero me gusta bien ordenado para comenzar una clase, por ejemplo, porque yo soy de la idea de que en una sala, si no hay disciplina, no hay logro. Pero miren, atendeme, Odelinda, te cuento algo más de mí. Aparte de ser zurdo y disléxico, Mm, yo al entrar en un aula, trabajé más siempre tercer ciclo, nivel medio, hasta la dirección general, todo llego. sí. Yo si entro en un lugar y hay un mía así, yo mismo lo agarro la escoba y me pongo a limpiar, porque yo les Mm, digo a mis alumnos, yo soy gordo, pero no soy chancho. mm. Yo no quiero estar en un chiquero. Yeah, y yo soy así. Pero no soy obsesivo con sus uniformes, la forma que se sienten con tal de que trabajen. Mm, Le mostré así un pantallazo de mi pieza. Bueno, yo generalmente sábado a la tarde arreglo mi pieza. Y yo no quiero que nadie entre en mi pieza. Ni mm, mi hija, ni la empleada, nadie. Porque yo tengo un cierto desorden que es mi orden.
Sí. Yo sé todito dónde metí, dónde dejé. Y si otra persona viene a tocar mis cosas, me arma un desastre. No encuentro nada. Sí. ¿Me entendés? Pero yo te voy a decir, por ejemplo, si le iba a decir a mi hija, le digo, mi hija, anda un poco, buscame una carpeta azul. Están ahí 3 carpetas, una roja, una verde y una azul. En esa carpeta azul vas a encontrar de tal cátedra en la universidad, esos exámenes todavía no corregí. ¿Entendés? Y le tengo que decir exactamente dónde va a buscar. Pero a mí, como ustedes ven, tengo mi biblioteca, todo eso acá. Si alguien toca lo mío, yo me pierdo. Porque yo sé dónde anoté. O sea, en mi aparente desorden, yo tengo un orden. Sí. Bueno, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, Audelina, a lo mejor coincidimos nosotros en que nos gusta la limpieza. Y yo Sí. digo, eso fue mi mamá, mi abuela, eran gente muy limpia. Me gusta todo lo ordenado. Pero yo tiendo más a ser desordenado. Y lo poco ordenado que tengo es por el hábito, es por la educación. Sí. Nosotros tenemos que levantarnos y tenemos que extender nuestra cama. ¿Entendés? Vos tenés que arreglar tu ropa. ¿Entendés? Vos tenés que hacerte cargo de tu dormitorio. Y si compartí, por ejemplo, a mí me tocó siempre eso de compartir con mi hermano y los dos teníamos que hacernos cargo. ¿Entendés? Y sábado a la tarde, ¿por qué hago mi limpieza? Porque sábado hasta la mañana generalmente trabajo. ¿Entienden? Se mezcla lo del cerebro con la cultura, con la educación. Entonces, seguiremos esto la próxima clase. Les recomiendo a la obsesiva compulsiva y a la gente que se preocupa, porque para nosotros nos preocupa que el otro esté tomando cerveza de balde y nosotros no seamos de Coreí como ellos. Lean un poco este libro. En serio que estoy hablando de demasiado inteligente para ser feliz. Ahí van a entender que el de alta capacidad sufre terriblemente también. No crean de que es algo hermoso decir yo tengo un niño con altas capacidades. Todos somos distintos. Todos, si hacemos algo lícito que no está en contra de la ley, nos vamos a amparar en el artículo 25. Pero que eso no sea para justificar cosas, sino que seamos para que seamos que entender que los humanos no somos perfectos. Y segundo, les pido que lean, porque yo estoy releyendo ya por segunda vez este penúltimo libro que les mandé. Eres el profe que te hubiera gustado que te toque a ti. Pues eres el profe que te hubiera gustado que vos tengas. Demasiado lindo, gente. Pero así para nuestra vida es este libro demasiado inteligente para ser feliz. Van a encontrarlo fascinante. Vale la pena, no sé cómo te diría así, imprimirlo y espiralarlo, porque es petereínte con el libro. Acá en la feria del libro he visto ofertas, que esto, que aquello, gente, pero es petereínte, mango. Entonces me atrevo a pasarles libros descargados de la plataforma, porque también tenemos derecho a educarnos. Acá te dice, superdotado, ¿quién eres? Le voy a leer y con esto me voy. Dice, los superdotados son simplemente una cuestión de moda. El efecto amplificador y a veces deformador de los medios de comunicación hacen creer que se trata de una población que surge por generación espontánea, creado por los padres en busca de autosatisfacción o por psicólogos a quienes fascina estos supercerebros. Es cierto que el interés por aquellos que antes se pensaba que tenían todo es relativamente reciente. Y acá te dice, ¿te ha sucedido que has tenido un conjunto de varios factores como el aumento del número de visitas del psicólogo, de esto, de aquello? Y ahí se van a dar cuenta que muchos de ustedes entran en esto.
Y vean, se le dice rumiar los pensamientos, se le dice sobrepensar, pero este libro le va a ayudar. Y miren, en la página 9 van a encontrar lo que hay que recordar. Este libro está hecho así para leerlo despacio o leerlo rápido. Bueno, les deseo una linda semana. Seguiremos viendo porque entendamos, la variación cerebral es grande. Nosotros estamos también en eso. La cultura era más cerrada, pero dense cuenta, todos tenemos ciertos rasgos que nos hacen peculiares. Esa es nuestra personalidad. Que tengan una linda semana. Chao, chao. Chao, chao, profe. Ah. Chao a todas.